será esta jornada del 9M en Bolsón? Bueno, va a ser una jornada, por supuesto, de lucha, una jornada de paro. Sabemos que a nivel nacional lo que se ha planteado, han planteado las centrales, es hacer una jornada de paro total, digamos que en este caso visibilice el descontento que tenemos las trabajadoras, los trabajadores, pero no han planteado en este caso, y como en otras oportunidades, ni marchas ni manifestaciones públicas. En el caso de Bolsón, porque entendemos que una cosa es la realidad de las grandes ciudades y otra cosa muy distinta quizás la de nuestras pequeñas ciudades como la de Bolsón. En nuestro caso, si bien vamos a respetar esta idea de no hacer grandes movilizaciones, no queríamos dejar de tener algún tipo de encuentro con la gente, con la comunidad, entre las organizaciones, y por eso vamos a estar haciendo allí en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, a partir de las 13 horas, una olla popular, donde van a participar todas las organizaciones que son parte de la intersindical, pero también colectivos docentes, por ejemplo, que habían tenido esta idea de manera primigenia para algunos de los paros anteriores. Así que la idea es poder juntarnos, compartir, estar en unidad y sosteniéndonos, ¿no? En un momento muy difícil. Entendemos que casi sobra explicar cuáles son las razones que nos llevan a este paro general. Nosotros, por supuesto, desde educación tenemos problemáticas bien específicas y particulares, tanto con el gobierno provincial, pero sobre todo, y en este caso, en el marco de este paro, con el gobierno nacional, digamos, la paritaria nacional docente, el FONID y los otros programas que se han dejado de enviar a las provincias. Está claro que ha sido y es muy hostil con la educación pública el gobierno nacional, pero además, nos caben las generales de la clase trabajadora, es decir, salarios deprimidos, por ejemplo. Recién hablábamos con los vecinos, le preguntábamos a distintos vecinos si al paro sí, al paro no, y un vecino nos dijo, están logrando que nos enfrentemos entre vecinos. Sí. ¿Lo ven así? Es un poco así, digamos, yo no veo un enfrentamiento directo, pero sí hay discursos que cruzan, ¿no? Venía ahora a la mañana manejando hacia aquí, hacia el Bolsón, y escuchaba la radio. Yo suelo escuchar una gran variedad de radios y escucho diferentes perfiles. Y la verdad que me tocó la tristeza de tener que escuchar a mucha gente denostando no tanto la medida de fuerza, sino quienes la llevamos adelante, diciendo que somos vagos, que no queremos trabajar, que yo voy a sacar el país trabajando, y este tipo de discursos que yo respeto absolutamente, pero que no comparto claramente. Y por eso yo decía que a nosotros como docentes, en este caso nos toca las generales de la clase trabajadora, del pueblo, que lo que ha visto en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en el gobierno de Javier Milei, y no es porque antes estuviera todo muy bien, sino todo lo contrario, pero se ha profundizado y acelerado un camino de descomposición del salario y de las condiciones de vida de las familias. Y esto, la verdad que es muy doloroso ver, porque más allá de lo que uno pueda pensar en términos ideológicos o políticos, nosotros constatamos todos los días en la realidad que se compran menos cosas, que se consume menos, pero mientras que en mi caso particular, por ejemplo, yo puedo decir estoy consumiendo menos cosas y puedo comprar menos cosas que antes, lo que estamos viendo es que hay muchas familias que no pueden comprar lo necesario, lo básico. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que esto es una situación política contra un gobierno que no les cae bien? Porque Aníbal Fernández no recibió ningún paro general. Alberto Fernández, en tanto el presidente Milei en pocos meses ya tiene 2. Sí, quiero decir por ahí hay varias cosas. No es que no haya recibido Alberto Fernández ningún paro, nosotros como docentes hemos hecho varios, por ejemplo. La gran diferencia quizás, pero yo no lo pondría en términos tan políticos partidarios, la gran diferencia es que más allá de lo mala que fue la gestión de Alberto Fernández, uno tenía un gobierno con el cual se podía sentar a hablar.
Digo en el caso de la docencia específicamente, teníamos paritaria nacional docente, se subía el piso salarial docente para todo el país, se transferían los fondos nacionales a las provincias, entonces claro, no hizo un gran gobierno, estamos absolutamente de acuerdo. Ahora teníamos un interlocutor, tanto desde lo discursivo como desde lo práctico y real. Entonces nosotros podemos decir, sí, el gobierno de Alberto Fernández fue malísimo. Hay quienes dicen el peor de la historia, yo digo vayan a revisar un poco la historia. Me toca a mí ser profesor de historia, yo diría que el peor está lejos de ser, pero no importa, supongamos que fuese así, pero el poder adquisitivo del salario, nuestro como docente, pero de la clase trabajadora en general, te permitía vivir de otra manera. Había gente que todavía no lo estaba logrando, es cierto, y es una deuda de esos gobiernos. Pero el gobierno de Javier Milei, en este caso, y no es porque me gusta o no me gusta, a mí me fascinaba verlo en televisión, me encantaba sus debates y cómo le ponía picante un montón de situaciones y que decía cosas que uno podía incluso compartir en un montón de cuestiones, aunque ideológicamente estemos bastante lejos. Sin embargo, lo que no soportamos de este gobierno en este momento es no solo su discurso, que eso sería lo de menos, sino la realidad que está generando, la gran transferencia de recursos desde las clases trabajadoras a los grandes empresarios que además se están consagrando en leyes, y esto es lo que nos preocupa. Yo creo que finalmente, cuando hablamos de por qué paro nacional, y esto no es solo culpa del gobierno de Javier Milei, es que la clase trabajadora no tiene otra herramienta. ¿Por qué? Porque lo que está fallando es la representación política. Tenemos un gobierno que no nos escucha, que no nos mira, y es más, nos ataca vehementemente tanto en lo discursivo, pero sobre todo en lo material, y aquellas fuerzas políticas que se supone deberían poder representarnos desde la oposición, en este caso, en este momento, tampoco lo están haciendo o no lo están haciendo como nosotros pretendemos. Entonces nosotros vemos un avance de estas leyes. El problema de las leyes de la ley bases o del DNU y todas estas cosas que nosotros protestamos no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con los efectos que producen, y el efecto que produce es más hambre, es la imposibilidad de llegar a fin de mes, es ver que familias se están quedando por fuera de la sociedad. Y para terminar me gustaría contar un caso de ayer. Estuvimos acompañando al MTE en su protesta del día de ayer, estuvieron cortando un rato la ruta de manera intermitente, como se hace habitualmente. Esto genera, por supuesto, que haya gente que se enoje y demás, y apareció un automovilista en un momento que medio que aceleró y que con muy mal tono arrancó molesto por la situación del corte, digamos, y yo eso lo entiendo absolutamente. Y nos pusimos a hablar con él. Empezó quejándose de que cortar, que no sé qué, y terminó diciendo, sí, pero la verdad que estamos re mal. Bueno, se quedó unos 10 minutos, una vez que se había liberado, siguió hablando con uno de nuestros compañeros, contando todo lo mal que la estaba pasando él, que veía que la estaban pasando algunos de sus vecinos y demás. Digo, y eso me llamó mucho la atención, porque aquello que fue un choque emocional de entrada, un enojo por la situación que nosotros estábamos generando claramente, terminó siendo una conversación en la cual nos terminamos apoyando mutuamente en un momento que estamos pasando muy difícil. Me parece que ese es el mensaje que nosotros quisiéramos tener, y que mañana en la olla popular que vamos a estar llevando adelante queremos lograr, que la gente se acerque, que podamos charlar, que podamos estar juntos, y bueno, y que de alguna manera nos demos cuenta de que estas peleas que hoy llevamos adelante son peleas que las hacemos a veces de manera sectorial, pero sobre todo pensando en una Argentina mejor. Aníbal, muchas gracias. De nada. La palabra